Buenas tardes. Desde Nueva Acrópolis en Sevilla, la Escuela de Filosofía, hoy vamos a hablaros del mito de Casandra, del don de la profecía. Soy Alicia Rodríguez y hoy online, dado que no podemos encontrarnos presencialmente, vamos a hablar de uno de los mitos más recurrentes de la historia mítica o de la poesía épica griega. El mito de Casandra se encuadra dentro de lo que es la Ilíada. Nos encontramos con varios enigmas en relación no solo a este mito, sino incluso a la Ilíada, ¿no? La Ilíada es una narración que se le atribuye a Homero. Realmente no sabemos en qué momento se escribe la Ilíada, porque en el análisis del lenguaje se encuentran como vestigios de tres momentos. En el lenguaje, en lo que refleja históricamente, podríamos hablar de tres periodos dentro de Grecia. Uno, el periodo más arcaico del siglo XIII aproximadamente antes de Cristo. Otro, que es la época micénica. Otro periodo que es el siglo IX a.C., llamada la Edad Oscura, y otro que es cuando se supone que Homero vive, que es entre el siglo VII, VIII, VI a.C. Lo primero que tenemos que comprender es que este tipo de textos normalmente han sido primero transmitidos oralmente, es decir, hay una tradición oral de cantores, de poetas que iban contando esas leyendas y que se iban transmitiendo a través del tiempo, y que en un momento determinado alguien las compila y las pasa a escritas. Este alguien que compila la Ilíada se cree que es Homero, pero con Homero también nos vamos a encontrar muchos enigmas que son interesantes. Por ejemplo, no sabemos mucho de él. No sabemos muy bien en qué momento vive, porque tampoco se ponen de acuerdo los expertos en esto, ¿no? Se cree que su nombre viene a significar algo así como el que no ve, y la tradición nos lo representa ciego. Pero también se cree que hay una especie de colegio de poetas que se llaman los poetas homerai, o poetas homéricos, con lo cual no sabemos con seguridad si hay un Homero o hay varios Homeros, ¿no? Algo parecido como cuando nosotros decimos el Dalai Lama, cuando hay un montón de Dalai Lama, o el Papa cuando estamos hablando de un montón de papas. Estamos hablando de un personaje cuyo nombre adopta un nombre que es genérico. Lo cierto es que la Ilíada lo que va a contar es una guerra, la guerra de Troya, que tampoco sabemos exactamente si fue una guerra real o si simplemente es una leyenda, es una historia que Homero o los Homeros nos cuentan. Y dentro de esa gran epopeya que es la Ilíada hay personajes, muchísimos personajes. Hay un personaje que, sin ser exactamente principal, es uno de los personajes que se representa más veces y que tiene unas connotaciones simbólicas que a mí me parecen súper interesantes, y por eso es un personaje que yo he elegido. Y este personaje, como os he dicho, es Casandra. La historia de Casandra tiene como dos vertientes, ¿no? Hay una versión en la que nos habla de que Casandra es hija de los reyes de Troya, de Hécuba y Príamo, y que cuando nace, ella y su hermano Heleno, que son gemelos, en la celebración de ese nacimiento olvidan a los niños, o sea, a Casandra y a Heleno, los olvidan en el templo de Apolo. Cuando los padres se dan cuenta y vuelven a recoger a los críos, ven que las serpientes que se utilizan para los vaticinios han pasado por encima de los cuerpecillos, han lamido los oídos, de manera que los niños adquieren el don de la profecía o de la clarividencia. De todas maneras, hay una versión bastante más conocida, que es la que dice que Apolo, el dios de la luz y de la verdad, se enamora de la princesa Casandra, que era bellísima. Era tan bella que le ofrece a cambio de su amor el don de la profecía.
a lo que Casandra, por supuesto, accede. Pero cuando ya tiene el don, rechaza al Dios. El Dios, encolerizado, la castiga. No le quita el don que le ha dado, el don de la profecía, porque él ha empeñado su palabra y respeta la palabra empeñada. Pero la maldice. Y la maldición consiste en que vas a tener el don de la profecía, pero nadie te va a creer. Así que la vida de Casandra es una vida muy dramática, muy triste, porque ella ve venir la guerra de Troya. Ella se da cuenta de que es Paris, su hermano Paris, el que va a traer la desgracia sobre Troya cuando rapta a Helena. Y en el rapto de Helena ella lo avisa, pero no es escuchada. Y efectivamente esto provoca la guerra de Troya, que tiene unas consecuencias larguísimas en el tiempo y una serie de elementos muy curiosos. Pero ella no deja de dar vaticinios a pesar de que no es escuchada. Otro de los vaticinios más conocidos de Casandra es cuando los griegos les dan como regalo a los troyanos el famoso caballo de Troya. Un caballo enorme de madera que los troyanos se apresuran a meter en la ciudad, a pesar de que Casandra les había advertido contra los regalos de los griegos. De hecho, hay una especie de dicho que es cuidado con los regalos griegos, como si todos los regalos griegos tuvieran escondido alguna sorpresa, ¿no? Conocemos la historia y sabemos que cuando ya los troyanos se han acostado, antes están durmiendo, el caballo que estaba repleto de guerreros griegos se abre, ellos descienden, abren las puertas de Troya y la ciudad es tomada por los griegos. No terminan ahí las desgracias de Casandra, puesto que ella, aunque intenta que sea en el templo de Atenea, donde esté protegida, el guerrero Ayas la encuentra y la fuerza. Dice la leyenda, cuenta el mito griego, que la diosa Atenea, encolerizada por aquel horror que se había cometido en su propio templo, hace que la flota griega naufrague. Pero mientras, Casandra ha sido entregada a Agamenón como botín de guerra. Agamenón enseguida se enamora de ella y parte con ella hacia su patria. Es también cierto que Casandra, una vez más, le advierte en esta ocasión a Agamenón que no vuelva a su tierra, que no vuelva a su patria, porque va a ser asesinado. Van a ser asesinados, porque en realidad finalmente son asesinados tanto Agamenón como Casandra, como sus dos hijos, dado que Agamenón tampoco la escucha. Bueno, este es el mito, es un mito, si os dais cuenta, bastante triste. Pero a mí me gustaría que, aparte de la narración, de lo que encierra el mito de Casandra, tengamos en cuenta el simbolismo de este mito. Hay varias cosas interesantes. A mí me gusta mucho la visión simbólica. Por una parte, tenemos a Apolo, que es el dios de la luz, el dios de la verdad. Y por otra parte tenemos a Casandra, que es bella y como limpia. Y evidentemente la verdad se enamora de Casandra, que representa al alma humana. Claro que el dios de la luz, el dios de la verdad, se enamora del alma humana porque el alma humana es bella. Pero el alma humana también tiene una doble naturaleza, una naturaleza celeste que la acerca a la verdad, que está cerca de la luz, pero también una naturaleza más oscura que se refleja hacia abajo y que tiene que ver con el mundo material, el mundo de los deseos y de los instintos. Así que Casandra, por una parte, sí se compromete con la verdad, pero por otra parte la traiciona. Y curiosamente hay otra versión en la que nos habla, me parece que es Melanie Klein, en la que nos habla de cómo se contrapone lo que es la moral con la mente instintiva, o la mente, ella nos habla de la intuición. Fijaros que la intuición es uno de esos elementos
a los que se le ha dado como poco valor y se ha considerado poco científica, aunque actualmente empezamos a tener en cuenta que la intuición es una forma de conocimiento muy superior, es una cualidad del ser humano que es capaz de ver las cosas directamente, mientras que la razón, que es propia también del ser humano, necesita de la materia, necesita de elementos tangibles para poder explicarse, para poder entender el mundo. Esto me recuerda mucho a la visión oriental sobre la mente, ¿no? Hablan de una mente doble, de una mente más material, que viene a ser como nuestra mente racional, una explicación parecida. Ellos le llaman la mente de deseos, pero luego también hay una mente pura, una mente libre de deseos, que es la que es capaz de sintetizar las cosas sin la necesidad del análisis que separa, es más bien la capacidad de unir las cosas, y en esa unión, que también es una de las características de Apolo, como la armonía, pues encontrar la verdad. Y hay una contraposición entre esta mente intuitiva y esta mente más racional. O esta mente moral, porque la moral en ciertas claves nos está dando los elementos a través de los cuales nos deberíamos de comportar, cómo deberíamos de actuar. Sin embargo, nosotros contraponemos nuestra voluntad a la moral cuando lo que nos interesa o nos apetece no son exactamente morales. Y es la ruptura que vemos entre Casandra y Apolo. Es muy interesante también la visión de Gaston Bachelard, que es un filósofo francés que en 1949 propone el llamado complejo de Casandra. Y le llama el complejo de Casandra a estas personas que son capaces de vaticinar o de prever situaciones normalmente dramáticas, pero que realmente a las que nadie cree. Y plantea también la importancia que tiene no solamente el mensaje, sino también el mensajero. Yo a esto le diría, no es importante solamente decir la verdad, sino tener la credibilidad suficiente para ser escuchados. Cuando nosotros hemos roto nuestros pactos, cuando nosotros no hemos sido fieles a la verdad, realmente no tenemos credibilidad y por tanto nuestro mensaje no es escuchado. Me gustaría que nos planteásemos quiénes somos nosotros, cómo actuamos nosotros, qué de creíble tenemos nosotros, cuántas veces hemos sentido esa sabiduría, hemos sabido que algo iba a ocurrir y hemos querido transmitirlo y no siempre hemos sido escuchados. Yo pondría un ejemplo sencillo, como por ejemplo la que le ocurre a los padres que ya han vivido, que ya tienen experiencia. A veces ven a sus hijos que van a cometer los errores que ya ellos cometieron. Y a pesar de ser advertidos una y otra vez, los jóvenes no los escuchan, o no siempre los escuchan. Una cosa así es lo que viene a ocurrir en el mito de Casandra. Ella conoce, sabe, ve, pero no es escuchada porque no tiene credibilidad. Tiene esa maldición de la falta de credibilidad. Es posible que nosotros en muchas ocasiones sintamos que en este mundo podemos ver cosas que pueden suceder, que es muy posible que sucedan, pero no somos escuchados. Yo creo que como humanidad nos tendríamos que plantear que la escucha es algo muy importante, que hay que escuchar a la naturaleza, que hay que escuchar a los acontecimientos, porque de esa escucha activa en la que tomamos nota de lo que está sucediendo, para ver dónde nos podemos estar equivocando o qué puede estar sucediendo que se escapa a nuestro control, cómo lo podríamos resolver, cómo lo podríamos parar en caso de ser necesario y cómo lo podríamos prever en el futuro. Muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido como Casandra. No hemos podido parar nuestra naturaleza, no hemos podido dejar de caer en la materia y por tanto perder la luz, que es una forma de muerte, pero también hemos sido Casandras porque hemos sido tocados por el Dios de la verdad.
Yo creo que el alma humana tiene esa doble naturaleza y que lo importante tal vez no sea solamente tener ese don de la credibilidad o del vaticinio, sino sobre todo tener la capacidad de mantener esa credibilidad, de mantener la verdad y de que seamos creídos porque nuestros hechos nos avalen. Es muy importante para la filosofía, y con esto me gustaría cerrar, recordar una frase de la famosa filósofa rusa Elena Blavatsky, que decía: honrar a las verdades con la práctica. Si yo encuentro la verdad, lo que tengo que intentar es vivirla. Y a nosotros nos gusta mucho decir que hay que conseguir armonizar lo que pensamos con lo que sentimos, con cómo actuamos. Pensamiento, sentimiento y acción fluyendo unidos nos dan una gran credibilidad y también nos permiten tener una cierta capacidad de prever el futuro. Muchas gracias, hasta muy pronto con otros mitos.